Bueno, otro tipo de defecto de superficie es el maclado, muchachos, o maclas, o maclaje. ¿Qué es una macla? Es un plano que separa dos partes de un grano que tiene una pequeña diferencia de orientación cristalográfica. Si se fijan, ponemos un ejemplo aquí de arreglo atómico. ¿Cómo está esta orientación atómica, niños? Ordenada, se podría decir. Está ordenada, como en ¿verdad? diagonal. Hacia un solo lado. ¿Sí? Sí, maestra. Y esto supongamos que es un grano. Pero ¿qué pasa aquí cuando se produce una macla? Se introduce un plano que separa dos partes. Si se fijan, lo ideal sería esto que ustedes ven aquí con el láser. Pero ¿qué está pasando? Se separa dos partes de un grano, ¿ok? ¿Y qué pasa con esa orientación atómica? Tiene un ligero deslizamiento, ¿sí? Y entonces se provoca una diferencia de esa orientación que tenemos como se muestra aquí en este caso, en la imagen que estoy señalando, ¿ok? ¿Y esto cómo se produce? Por una fuerza de corte. Acuérdense que estuvimos viendo cuáles son las fuerzas de corte o el esfuerzo cortante. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí, entonces, ese esfuerzo cortante, ¿qué hace? Actúa a lo largo del borde de la macla. Esto es a lo que se llama macla. Y entonces por eso los átomos cambian de posición. Si se fijan aquí ya no lleva esta secuencia, ¿sí? Que debería de ser esta que está aquí en color negro. ¿Sí tienen claro entonces qué es una macla? ¿Y cómo se representa? Cuando ven una microestructura, ¿cómo se observa, niños? Acuérdense que les había mostrado un tipo de grano equiaxial, que es donde ustedes calcularon el tamaño de grano, que tiene esta forma, ¿sí? Aquí se fijan, tienen muchos granos en esta microestructura. Obviamente, este tiene límites de grano, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se produce una macla? ¿Cómo se ve este grano? Vean, aquí esta es una microestructura, ¿sí? Y vean, por ejemplo, este grano. ¿Qué tiene ese grano azul? Tiene como unas plaquitas de color café. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo están visualizando bien? Sí. Sí, maestra. Sí. Ok, entonces, a ver, déjame poner el láser. Lo ideal sería que todo el grano se viera en color azul, ¿sí? Porque toda la orientación atómica iría hacia un solo lado. Pero ¿qué está pasando aquí? Aquí hay un esfuerzo cortante que está provocando que haya un cierto deslizamiento de planos y ¿cómo se dice? Se origine una macla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se produce esto que ustedes ven aquí. Estas plaquitas de color café son una orientación diferente. ¿Una orientación de qué, niños? Atómico. ¿De granos? No, de granos no. Esto es un solo grano, lo que está en azul, ¿sí? ¿Y qué es una macla? Es un plano. Si se fijan, aquí tiene la orientación atómica. Sí, vean, la orientación atómica toda debe de ir en un solo lado. Entonces, imagínense que aquí en este grano azul, toda la orientación atómica, vamos a suponer que está horizontal, ¿sí? Imagínense aquí dentro del grano azul, toda la orientación atómica horizontal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Okay. Pero ¿qué pasa? Hay un cierto esfuerzo, un esfuerzo cortante, ¿sí? Que está provocando ahí como si estuviera empujando la red atómica y un cierto deslizamiento que hace que se introduzca un plano y separa a esta orientación atómica. ¿Y qué pasa cuando ese esfuerzo cortante empuja un plano? Va a provocar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esos átomos? ¿Se fijan? Aquí está justo la mitad. Va a provocar que esos átomos cambien de posición y eso es lo que observan aquí, niños. Las rayitas café son las maclas. Se fijan, por lo regular, estas maclas siempre van en pares. Entonces, en inglés son twins.
¿ok? En términos de materiales. Ahora, vean, por ejemplo, este grano que está aquí al lado, un grano como color, ¿qué será? Mostaza, marrón, algo así, y tiene unas plaquitas café. ¿Sí las llegan a ubicar? Sí. Sí. Ok, este grano que tienen aquí, un color más claro, y tiene aquí en medio unas plaquitas café. Esas son las maclas que se están produciendo en este grano, chicos, ¿sí? Lo ideal es que el grano se vea de un solo color. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el grano y cuáles son las maclas en esto que estoy señalando? Grano es como lo verde, ¿no? Ajá, como lo verde. ¿Y las maclas? Color cremita. Los sí son como amarillo, ¿no? Como Cremita. color cremita o como color amarillo, ¿ok? Entonces, eso es otro tipo de defecto superficial, ¿ok? Una macla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los tipos de defectos superficiales que comentamos? Frontera de grano. Frontera de grano, ajá. Y macla, nada más.